He meditado mucho, hermanos, y tengo una inquietud, y la inquietud se la quiero trasladar a ustedes, de la hermosura de lo que es la palabra de Dios. Y la hermosura de la palabra de Dios tiene que ver con la hermosura de Cristo, porque Cristo es el verbo de vida. Él es la expresión de Dios hecha persona. Entonces, meditaba en algo muy importante, hablando sobre los temas. La última ocasión me faltó tiempo para poder comentar algunos temas, porque apenas arrancaba cuando se terminó el tiempo. Pero bueno, acompáñame por favor, hermano, ahí a la carta de los Efesios. La carta de los Efesios, más que una carta, hermanos, es un escrito doctrinal y exhortatorio. Me encanta la postura de Pablo ahí, que es muy pedagógica y muy pastoral, que va total y absolutamente al punto de reflexión en lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y por eso lo exhortatorio y por eso lo pedagógico, pero acompañado de la hermosa manifestación del abrazo de Dios a través de Pablo con sus palabras. Porque aquí, en una enseñanza muy sólida, nos habla de la salvación, del perdón que otorga a cada uno de nosotros como pecadores. Por eso hay que estar muy atentos a cada palabra que Él está hablando de parte de Dios por el Espíritu. Y voy a leer Efesios 4, hermanos, acompáñame. Dice Pablo, con esa calidad de enseñanza y pastoral: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación a que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, miren nada más, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice el Salmo 68, 18: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿quién? Estamos hablando de Cristo, el que descendió y después ascendió. Dice, Él mismo constituyó, les dio a ciertos hombres la calidad, hermanos, la condición, les ordenó asumir cierta obligación. Y dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es algo aspiracional, hermanos, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que estemos en la inconstancia y en la duda, hermanos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Texto largo, pero con una invitación. No lo escuches nada más como una lectura. Medítalo, reflexiona, abunda y pregunta a Dios, no a mí, hermano. ¿Qué quieres decir ahí, Dios? Mira, hermano, esto está hablando, como le dije, la carta es una exhortación, es doctrinal, es enseñanza y es el amor de Dios transmitido de manera en su función pastoral para entender cuál es el propósito de que estemos aquí. Me llama la atención el verso 10 que dice que Él descendió
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mira, hermano, Jesús, cumplió el plan eterno de Dios. ¿Cuál fue ese plan? La unión y la salvación del hombre. La unión con Dios y la salvación con el hombre. La unión entre los hombres y la salvación del hombre. Por eso dice, lo llenó todo, hermanos. Y esto solamente lo podemos entender por medio de la fe, porque la salvación es por fe. No podemos entender las cosas de Dios si no tenemos una mente con fe, llena de certidumbre de lo que quiere Dios y alinearnos a su voluntad. Y esta fe es la que nos lleva a arrepentirnos. Y arrepentirnos, ¿por qué, hermanos? Porque por la fe vemos que si Cristo lo llenó todo, es por una obra completa que Él hizo, hermanos. Y mira, a mí me encanta ver esto, lo que es la obra completa del Señor. Uno, que Dios se hizo hombre, se encarnó. La encarnación de Cristo es el principio de la obra. Su vida, su enseñanza, hermanos, su crucifixión, su resurrección, su ascensión y su promesa de su retorno. Esa es la obra completa desde que tuvimos conocimiento de Cristo cumpliendo el plan de Dios. Lo que tiene que ver con el texto habla de Él, de esta obra que Él constituyó, hermanos. Él ya no está aquí, pero constituyó, estableció, le dio tareas y funciones, le dio a los hombres una calidad de cumplir algo que fue encomendado para ellos. Y dice, no a todos, pero a uno los llamó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, a otros les dio la posibilidad de ser evangelistas, dones. Dice el Salmo 68:18, Él llevó cautiva la cautividad, es decir, hizo presa la cautividad, anuló lo que era la cautividad, la tomó para sí y dijo basta, y otorgó dones a los hombres. Y también hizo a los hombres dones para el servicio, hermano. Hay dones que son hombres, como los que están aquí. Por ejemplo, el don, hermano, hablar de ellos es un servicio. La palabra de ministerio, la palabra de ministerios, como son los considerados aquí primarios, tiene que ver con la palabra diaconía, hermano. Y la palabra diaconía simple y sencillamente es servicio, servir a otros con un oficio o un trabajo asignado por Dios. No es un título, hermano, es un privilegio, es un don y una función que los hombres debemos y estamos llamados a seguir. No para recibir nosotros absolutamente ningún reconocimiento, porque todo es por Él, porque lo llena todo, hermanos. Entonces, por ejemplo, un don o una función apostólica, yo me quito el sombrero reconociendo, porque la Biblia dice, honra a quien honra merece. Pero por ejemplo, el pastor Holland es un hombre con su función, su asignación y su don apostólico, porque es plantar iglesias, ir lejos, ser enviado, un mensajero para plantar iglesias, para edificar iglesias, para hacer crecer iglesias, para cuidar iglesias y para estar al pendiente de las iglesias, de esas congregaciones, hermanos. Esa es la función y ese don. Y el varón no recibe ningún reconocimiento fuera de que Jesús es su premio, es su recompensa. Amén. Y así todos los ministerios, hermano, todos los servicios. ¿Y estos para qué fueron hechos? Dice la palabra, para perfeccionar a los santos, hermanos, para la obra del ministerio. Estos hombres, dones hechos hombres, Dios los trajo para que a los que el sacrificio de Cristo, escucha bien, nos llevó a recuperar nuestra relación correcta con el Padre. Es decir, fuimos justificados. Entonces Jesús nos coloca en una posición de santos, hermano, y no con aureolitas aquí como la institución aquella tiene establecido. No hay aureolitas, hermano, no hay aquí aureolas, no, hermano. Santos es ser apartados para Dios, es ser reservados, dedicados, consagrados, enfocados y definidos. ¿Para qué? Para recuperar una naturaleza que un día se perdió, la de tener la imagen y la semejanza de Dios. Génesis 1:26. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es para lo que estamos aquí. ¿Y quieres saber más por qué estamos aquí? Me encanta. Dice, es para la obra del ministerio. Estoy desglosando Efesios 4:11 en adelante, hermanos. Para la obra del ministerio, hermanos. ¿Y cuál es esa obra del ministerio?
es servir a la causa del evangelio. ¿Y qué es la causa del evangelio, hermano? Dar a conocer la buena noticia del amor de Dios. Esa es la causa del evangelio, que ese amor se manifestó en su Hijo Jesucristo, hermano. Y Jesucristo tomó la decisión de dar su vida por la salvación de tu alma y de mi alma. Mira qué poderoso es esto, desglosando y entendiendo para qué fue todo este plan que vino a cumplir Cristo, para que nosotros cumpliéramos nuestro propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito sin divagar? Es obedecer la voluntad de Dios. Ese es el propósito, no hay más. El propósito de dónde voy, hacia dónde me dirijo, qué voy a hacer, hermano. Si tú leíste la porción del devocional de ayer, dice: todo lo tenemos por basura, no sirve nada, hermano. Lo que tú eres o crees que eres ante Dios, mira, no eres así, aunque suene raro. Entonces el propósito es obedecer la voluntad de Dios. El propósito de tu vida, grábatelo, hermano, no pienses otra cosa. Y obedeciendo la voluntad de Dios, la obediencia, de esa obediencia se deriva todo lo demás, toda añadidura sobre tu vida. Amén. ¿Quién dice amén? No dicen: este hermano está un poco raro. Me gusta ser raro, hermano, pero raro viene, hermano. Ahora dice aquí el verso 13: si la meta, hermano, si la meta, dice, es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ok. Es algo aspiracional, hermano. No es algo que dice ya está hecho. No, es algo que tienes, que tenemos la obligación de ir por ello, hermano. La obligación de hacer algo por ello. Y esto es, hermano, llegar a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que por cierto, esta meditación se llama la unidad de la fe. Ahora bien, y empecé a pensar. Se vale pensar, hermano. La Escritura me enseña, nos enseña que Dios puede hacer todo lo que Él desee. ¿Quién dice amén? Por ejemplo, por la sola mención de su nombre, de su palabra, perdón, Él dijo ahí en Génesis 1, lo dice muy específicamente, que todo lo que vemos hecho antes de existir, Él lo pensó. Y cuando Él lo pensó, existió. Y entonces me encanta como dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra. Otro dijo Dios y llamó. Y luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y hubo expansión. Y luego dijo Dios: júntense las aguas. Y luego dijo Dios: produzca la tierra. Y luego dijo Dios: haya lumbreras. Y luego dijo Dios: produzcan las aguas. Y luego dijo Dios: produzca la tierra. Y luego dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo Dios. Entonces, ¿qué quiere decir ese y dijo Dios? Que Él puede hacer lo que Él quiera, y de la nada existe todo. Entonces me pregunto: ¿Dios necesitará ayuda para hacer algo? No. Díganlo, hermanos, un contundente no. Entonces la pregunta: ¿para qué puso hombres para ayudar a otros hombres? ¿Para qué puso a hombres a que nos ayuden a cumplir los mandatos que Él ha establecido? Me llama la atención. Si por el solo hecho, hermanos, de que Él lo piense y lo exprese, la vida del hombre cambia en toda su totalidad. Entonces, ¿Dios puede hacer las cosas sí o no? Claro que las puede hacer. Pero entonces, sígome pensando yo: ¿por qué necesita hombres para hacer su obra? Y se vale hacer eso. Yo muchas veces oigo las oraciones, y las oraciones son siempre: Dios, dame, te pido, te ruego, quiero, necesito. Y nunca le dices: Señor, enséñame. Señor, ¿qué quieres decir con esto? Señor, ¿por qué está esto planteado aquí? Dame luz, dame discernimiento, dame revelación. Entonces, hermanos, sin complicaciones llegó la lucecita y dice: la Biblia se interpreta a sí misma. Y el mismo texto lo aclara, porque Él le da una gran importancia y Él nos hace ver el sentido de la unidad, hermano. Y en cuanto al evangelio, es la unidad de la fe.
lo que vino de Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, uno mismo para todos. No tenemos que andar viendo tantas cosas que son extrañas y que son ajenas a lo que dice Dios. Entonces, hermano, la unidad es poder trabajar juntos hacia una misma meta a pesar de nuestras muchas diferencias. Como hijos de Dios, escucha esto, y como discípulos de Cristo, porque yo nunca llamaré cristianos ofendiendo a nadie, hermano, y perdónenme que sea contreras, pero no somos cristianos. Levanten la mano los cristianos. Levanten la mano los hijos de Dios. Amén. Levanten la mano los discípulos de Cristo. Amén. Levanten la mano los amigos de Dios. ¿Verdad? Qué bonito título, hermano. Yo me quedo con ese. Entonces, para ustedes y para mí, ¿cuál debe ser nuestra meta en el Evangelio? Es hermosa la meta: conocer a Dios y darlo a conocer. ¿Cómo vas a hablar de quien no conoces? Tienes primero que conocerlo para darlo a conocer. Juntos y unidos. Esa es la unidad. Y si no, hermano, dice la palabra, si me pueden ayudar con Juan 17:21, si no, el mundo no creerá que Jesús es el Hijo de Dios. Es Juan 17:21. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Ese es el poder de la unidad, hermano. Porque Dios nunca consideró que sus discípulos fueran llaneros solitarios andando, hablando de aquí para allá, hermanos. No, porque el verdadero evangelio es para vivirse en comunidad y en amor. Esa es la verdad del evangelio. Por eso, mira, te voy a decir algo. La unidad es la causa y la razón del evangelio, de la iglesia, hermanos. No es este lugar, no, hermanos, no es este lugar, pero sí somos todos los llamados aquí a congregarnos. Es diferente, es diferente. Y cuando vas a la raíz de lo que significa congregarse, es la siguiente: episunagogé. Episunagogé. Suena raro, chistoso, pero ¿qué crees que significa? Un complemento, un completo, una colección completa de hombres que específicamente se reúnen para adorar a Cristo. Eso es. Entonces Hebreos 10:25, cuando leemos, dice: no dejen de congregarse. La traducción correcta es: no dejen de juntarse para adorar a Cristo. Esa es la verdad. Cuando nosotros entendemos el por qué estamos aquí, no venimos a cumplir un momento, un lugar, una obligación o un compromiso. No, hermano, venimos juntos para adorar a Cristo. Y por eso la indicación: no dejen de hacerlo, pues así es como se vive la unidad de la fe. Así es como Cristo va concertando la unión de todos los miembros de su cuerpo, hermano, en una unanimidad. Es decir, no solo unidos, sino unánimes, todos juntos. Es decir, pensando todos lo mismo a la vez. Esa es la unanimidad: pensar lo mismo todos juntos a la vez. Y si Cristo es el punto principal de nuestra adoración, es el momento donde todos estamos pensando lo mismo, hermano, sin diferencia, sin contradicción. Y adorar a Cristo, hermano, amén, nos da esa unidad. A eso vienes a congregarte. Amén. Entonces, hermano, la unidad es relevante para Dios. Y la pregunta entonces fue: ¿Él necesita de los hombres? Claro, porque es la demostración y el testimonio de que la unidad existe, de que por algo estamos aquí nosotros. La unidad de la fe, hermano, en el evangelio es el resultado de tener un encuentro con el Hijo de Dios resucitado. No tenemos nosotros la oportunidad de verlo caminar como lo vieron hace miles de años, hace 2000 años. No, pero sabemos, creemos por la fe que Cristo resucitó, hermanos, que el Verbo fue hecho carne, que la voluntad de Dios se expresó en Él, que su escritura tomó vida en la persona de Cristo. Y entonces dice el verso 13 de Efesios 4: el conocimiento hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que es la manifestación de la voluntad expresa de Dios, hermano.
la que Jesús vino a enseñarnos. Amén. Vino a hablar de ella. Juan 7, 16, 18, por favor. Es importante que lo veamos. Jesús vino a hablarnos la doctrina del Padre. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y verso 18: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús respetó lo que decía el Padre, no le agregó, no le quitó, no le puso de su cosecha, hermano. Aunque la doctrina hablaba de él, él se sujetó y respetó lo que tenía que hablar. Y a su vez, porque él fue el portador solamente, nos enseñó cómo acercarnos al Padre, cómo dirigirnos a él. Nos dio el ejemplo, hermanos, de cómo obedecerlo para conocer lo que el Padre desea. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso, hermanos, cuando yo veo esta porción que quiero que ahorita pongan, por favor, Mateo 17:5. 2 veces lo dijo el Señor. Cuando Jesús se bautizó y en el monte de la transfiguración, dice, la parte B: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice a él? A él no está haciendo una invitación, es una contundente exhortación. Más allá, es imperativa. Dice: óiganlo, a él óiganlo. ¿Y qué vamos a oír de Jesús? La voluntad de Dios, su palabra, la doctrina del Padre en las palabras del Hijo, para entenderla, para asimilarla, para poderla obedecer, hermanos. Porque la doctrina es la enseñanza que puede y debe de ser llevada a la práctica, y esto Jesucristo nos puso el ejemplo. La doctrina, el tener encuentro con la palabra de Dios, es la experiencia que cada discípulo, tú y yo, debemos tener para poder llegar a ser todos esos ministros con dones, esos servidores que tienen un don, es decir, para servir a la causa del evangelio, conocer y dar a conocer a Cristo a través de la predicación, del anuncio de la buena noticia. Y así dice el verso 13, la parte B del verso 13, hasta que lleguemos en un aspecto aspiracional a ser varones, a ser mujeres perfectas. Que no quiere decir, hermanos, de ninguna manera que está hablando de gente que ya no comete errores. Porque si de errores se trata de hablar, hermano, aquí estoy. Acúsome yo, el hombre con más errores sobre este lugar, que tiene los pies en este lugar. Así que no, es el proceso en el cual tenemos una formación a través del Espíritu Santo para ir madurando. Este es un proceso de maduración, hermano, para cometer cada vez menos errores y no cometer los mismos, y así poder llegar, como dice aquí, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, quien nos enseñó Cristo el cómo. Mateo 11:29 dice: aprendan de mí, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y aquí, hermano, es donde la puerca torció el rabo, porque de manso y humilde yo tengo lo que de barba, o sea, chino, a veces sí, a veces no. Reconozcamos, hermano, ¿quién es manso y humilde de corazón? Honesta y sinceramente. Nos falta demasiado. ¿Cómo pretendemos llamarnos, como muchos dicen, con títulos, cuando somos tan faltos de humildad y tan faltos de mansedumbre? No me digan que ustedes no sienten cositas todavía, que su estómago les hierve y se les sube a la cabeza el apellido y se les acaba toda la paciencia. Entonces, dice el Señor: aprendan de mí. Aprendan de mí. ¿Quién más sino Él? Y si llegásemos a hacerlo, escuche, daremos el fruto que Él quiere, como un beneficio de aprender y obedecer la doctrina derivada del Evangelio, hermanos. Que eso es lo que nos llevará a ser ministros y nos llevará a ser ciudadanos del reino prometido.
Y Dios es su voluntad que lo seamos. ¿Quién dice amén? Entonces, hermano, este texto es muy interesante, porque hablando de la unidad de la fe, ¿para qué sirve la unidad de la fe? Que todos estemos en unanimidad pensando lo mismo al mismo tiempo. Verso 14 de Efesios 4 dice, a mí siempre me interesa y te doy este tip, hermano. Cuando tú veas o leas un para qué en la Biblia, en tu escritura, en el Nuevo, en el Antiguo, en cualquier porción de la escritura que veas, cuando veas un para qué, enfócate, hermano. ¿Para qué es? Dios te está dando una apertura de enseñanza tremenda. Entonces, un para qué, hermano. Verso 14, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, hermano. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Y en fin, ahí nos dice el propósito de vivir el evangelio como Dios lo establece. Y vamos a ello, hermano, en un momento más. Solo cité esa parte. Y aquí quiero que me pongas atención. Dios quiere que vivamos el evangelio como Él manda. Ahora sí, como Dios manda. Y no como el hombre lo acomoda. Perdónenme, pero no me puedo callar. No puedo callar, hermano. El hombre acomoda el evangelio siempre a su gusto y a sus pretensiones. He oído tantos hablar y cómo te deforman el evangelio, deforman la palabra, interpretan que el evangelio, hermano, y eso me da mucha risa y con todo respeto, que el evangelio es para auxiliar las necesidades del hombre, hermanos, como una prioridad. No, hermano, si tú piensas eso, te invito a que recibas la doctrina de Cristo y que le recibas como tu Señor y tu Salvador. Arrepiéntete de lo que has creído, hermano. Y eso no es la verdad. El evangelio, el llegar al evangelio es para glorificar a Dios por el amor que manifestó al darnos a su Hijo para salvar nuestras almas, para alcanzarnos y ponernos en una posición correcta para recuperar nuestra relación con el Padre. Esa es la causa del evangelio. No entendamos mal, cuidadito, hermano, no entendamos mal. Yo estoy parado aquí para decirte, hermano, no hagas como yo, consulta lo que Dios quiere, pero tengo la responsabilidad de decirte, no entiendas mal esa falsa idea de que llegar al evangelio, hermano, mejorará tu vida. Ay, mi hermano, a mí me invitaron hoy, Señor, que está ahí parado, y me dijeron que iba a la iglesia y que iba a cambiar mi vida. Pues te digo, invitado, bienvenido, primero que nada, pero no es así. No es así, hermano. El evangelio garantiza solamente una cosa: que no te librará de las consecuencias de tus malas decisiones. Sorry, perdón, hello, hermanos. Dios perdona tu pecado, pero no las consecuencias de lo que tú decidiste hacer mal. ¿Quién dice amén? Y los que no dicen amén, ¿cómo dicen? También amén, hermanos. En fe que les caiga el 20. El evangelio, lo único que te garantiza también es una vida nueva, por el nuevo nacimiento, y es para recuperar tu relación con Dios. Eso nada más. Mira, yo no reconozco hombres, pero hay una frase de uno que se llama Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que decía, y lo digo porque cita Biblia, no porque él sea sabio, hermanos, pero era por su experiencia y conocimiento de la escritura. La escritura no dice tú debes mejorar, no dice así, sino te es necesario nacer de nuevo, y solo así podremos ver el reino de Dios. Eso está en Juan 3, versos 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo? Si ya soy un viejito todo deforme y con mis artritis, y me meto dentro del vientre de mi madre, me voy a hacer pedazos. No pienses eso, Nicodemo. Seguimos, el verso 6. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Dónde está que tienes de mejorar tu vida para entrar al reino de Dios? Como seas, como estés,
Lo único que tienes que hacer es buscar hacer la voluntad de Dios. Y en el camino te encontrarás con los milagros que Él tiene preparados para ti, no con la exigencia de tu voz para pedir que así suceda lo que no tiene planeado hacer contigo. ¿Quién dice amén? Así que, para que ya no seamos, dice el verso 14, niños fluctuantes, niños que anden de aquí para allá con la comezón de oír dónde me conviene más congregarme, porque ahí dicen las cosas más bonitas y ahí me prometen cosas que desea mi corazón para en esta tierra. Ahí me dijeron que yo puedo tener todo el dinero del mundo. Ahí me dijeron que si yo doy, Dios no se queda con nada y me va a devolver multiplicado. Hermanos, wow. Llevados por todo viento de doctrina, por estratagema, por artimañas de los hombres que quieren engañar a los ignorantes. Por eso cada congregación tiene el pastor que se merece, solamente porque les gusta que les endulcen el oído. Dice, ¿para qué? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza. La cabeza, esto es Cristo, el camino, la verdad y la vida, y practicando el ejemplo para nuestro crecimiento espiritual. Y dice que todo el cuerpo, el verso 16, bien concertado, para que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Si tú tienes un conocimiento de la palabra, podrás darle al que está al lado una razón de ser, de estar aquí correcta, y no lo dejarás en su error, hermano. Eso es la unidad de la fe. Segunda, la actividad. Lo que Dios te dio como don, a ti como miembro, vas a recibir por dar lo que tienes, tu crecimiento para ir siendo edificado en amor. Esa es la unidad de la fe, que la contribución de unos con otros, hermanos, por la causa del evangelio, para conocer a Cristo y para darlo a conocer. Y el tema de la unidad de la fe es la doctrina fundamental. Y aquí, hermano, si tú no crees en algo de esto, entonces te invito a salir, hermano, así como así. ¿Cuál es la doctrina fundamental? Creer que existe un solo Dios. Ya lo decía Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Deuteronomio 6:4. Mateo 12:29. Jesús lo afirma. Oyeron, el Señor tu Dios uno es, y lo amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, porque no puedes repartir tu amor entre varios dioses, ni siquiera contigo. 2, reconocer la divinidad de Cristo, que Él es 100% Dios y es 100% hombre. Juan 10:30 dice, Dios, el Padre y yo somos uno, o sea, Dios. Jesús es Dios. La encarnación de Cristo, 1 Timoteo 3:16, el que descendió fue encarnado, fue conocido por los ángeles, fue obedecido por los hombres, pero también volvió a ascender, hermanos, el misterio de la piedad. La expiación, 4, o la remisión de tus pecados a través de la muerte de Jesús. Él vino a derramar su sangre por ti, para que lo que tú no podías hacer, Él con ese lavamiento te dio la posibilidad de ser presentado limpio ante el Padre. La salvación, 5, es solo por gracia, y es a través de la fe, porque por gracia sois salvos, dice, y no esto no de ustedes, sino es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se crea mucho. 6, la resurrección física de Cristo, hermanos. Los ángeles dijeron a las mujeres, ¿qué buscas entre los muertos al que está vivo, ¿no? Y si Cristo no resucitó, dice 1 Corintios 15:14, vana es nuestra fe y vana es esta predicación, hermano. 2, 4, 6, 7, 8, 7, el reconocimiento de la autoridad e inspiración de la Escritura. Esto no viene del hombre, esto viene de Dios, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Hasta aquí vamos bien, hermano. ¿Sigue siendo parte de esta congregación que viene a adorar a Dios? Gloria a Dios. Reconocer que el Evangelio es la voluntad de Dios, que expresa su amor para alcanzar a todos y volverlos al Padre. Y reconocer que Jesús es el único camino para la salvación. Él es la verdad y Él es la vida. Así que la unidad de la fe
acompaña nuestra salvación desde el principio, al probarnos para saber si podemos pagar el alto precio de confesar al Señor con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y muchos usan esta porción, Romanos 9:10, para decir: ya eres salvo por la confesión. No, hermano, la confesión no es unas palabritas repetidas, hermano. La confesión es sangrar por decir que Jesús es el Señor. Y el contexto es que en Roma el rey de ahí, el emperador, enviaba a sus séquitos para que todos, mediante sus estandartes, mediante sus estatuas y demás, pasaran por medio del pueblo y todos dijeran: el Señor es el fulano ese. Y los que no dijeran eso, sino que Cristo es el Señor, confesándolo con su boca y creyéndolo con su corazón, ¿qué creen que les pasaba? Se los llevaban al circo romano. Así que, hermano, eso de que decir cree con el corazón, confiesa con tu boca y cree con el corazón y serás salvo, eso es para parvulitos, hermano. Piensa bien que confesar al Señor tiene que haber desgarre de tu alma y decirlo contra todo y por todo, hermano. Amén. Hay que leer más Biblia, hermanos. La unidad de la fe es ser hermanos en Cristo. No es estar bajo un mismo techo, sino por creer en un mismo Dios, como dice Efesios. Y no hacer cada quien un Dios de acuerdo a sus percepciones, a sus ideas y a sus necesidades. ¿Quién dice amén? Ya me voy, hermano. Vivir la unidad de la fe es reconocer que la fe tuvo su origen en la mente de Dios, en la mente de Cristo, y la Escritura así lo manifiesta. Es la doctrina que Jesucristo reveló. Por lo tanto, quédate con esto: tú, ministro de Dios, tú que eres llamado a tener dones, a ser un don de Dios para la causa del Evangelio, no tienes tú ninguna injerencia, no tienes ningún derecho para intervenir con una falsa interpretación de la voluntad de Dios, que equivale a añadirle palabras o tergiversar lo que la Escritura enseña. Wow. Solo un verso. Deuteronomio 4, 1, 3, para que veas el alcance de esto, hermano. Deuteronomio 4, del 1 al 3. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová tu Dios, que tu Dios ordenó. Mira, hermano, Proverbios, Deuteronomio 12:32. ¿Me dan chance otros versículos? Para que vean la responsabilidad. Deuteronomio 12:32, hermano. Que tú hables del Evangelio, no le agregues, no le pongas salecita ni crema, hermano. Si tiene que doler, que duela. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Pero vean lo que dice Proverbios 30, hermano. Proverbios 30 del 5 al 6. Proverbios 30 del 5 al 6. Parezco niño, ¿verdad? Emocionado, hermano, emocionado. Proverbios 30 del 5 al 3, del 5 al 6. Por favor, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Pero el siguiente verso dice: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Otro más, Eclesiastés 3:14. Por favor, hermanos, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él temamos los hombres. Así que lo que está escrito, hermano, no puede cambiar. No lo puedes cambiar. No debes cambiarlo. Es hablar del Evangelio. Es una gran responsabilidad. Y como ministros de la causa del Evangelio, debemos cuidar lo que hablamos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Padre, en esta hora, Señor Dios, te damos gracias porque eres hermoso, porque
porque eres bello, porque lo publicamos, Señor. Tu palabra es verdad. Todo en esta tierra, todo pasará, pero tu palabra, tu voluntad manifiesta, lo que tu Padre quieres que nosotros conozcamos, no pasará. Gracias, Señor, porque permites que sea anunciado el verdadero evangelio, la causa del evangelio, conocer a Dios para darlo a conocer en una unidad, en la unidad de la fe. Llévanos a todos los que oímos este mensaje a ir por más, a avanzar por más, a necesitar más para poder hablar bien de todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesucristo, rogamos se haga siempre tu voluntad.